también tenemos una pequeña presentación antes de pasar con nuestros invitados. Esto es gracias principalmente este conversatorio o este compartir que hemos llamado Corazonando el origen del cacao desde su sabiduría y su espiritualidad. Y esto es gracias a la Universidad Malta Iguazú y también a Esperanza, que es una colaboración entre el Centro Hispano de Dane County y los programas de psicología de la Universidad de Wisconsin-Madison. Esperanza está subvencionada por el Wisconsin Partnership Program. En Esperanza estamos interesados en apoyar a los que proveen servicios sociales y servicios de salud y aquellos que están en entretenimiento para avanzar en modelos de sanación radical en nuestras comunidades latinas que promueven la salud, el bienestar, la colaboración y una transformación crítica de nuestros modelos de salud mental centrados en los saberes ancestrales. Quienes pertenecen a esta agrupación es la doctora Alisa Ramírez, que es psicóloga en la Universidad de Wisconsin-Madison, original de Cholula, Puebla, con antepasados indígenas. Y Evelyn Cruz es la directora del programa de evaluación Centro Hispano y Origen de Puerto Rico, con indígenas taínos y de otros grupos étnicos del mestizaje del Caribe. Esperanza tiene el honor de colaborar y apoyar los trabajos como en el Despertar del Camino Sagrado. El Despertar del Camino Sagrado es una iniciativa en la cual este servidor es co-director, junto con Ana Paula Suárez, psicóloga y también perteneciente a esta iniciativa que busca hacer de puente entre los pueblos originarios y el mundo contemporáneo. Bueno, hoy día estamos muy contentos de poder recibirles a todas, a todos y poder compartir desde las tierras, desde el origen del cacao. Hace algunos años atrás, aproximadamente 17 a 20 años, hubo un hallazgo que cambia todo el paradigma del origen del cacao en un lugar que se llama Zamora Chinchipe, Santana de la Florida. Se descubre las cepas que la humanidad conoce y data ahora hasta con una antigüedad de 5.700 a 5.600 años, cambiando todo el paradigma del cacao y comprobando que el cacao viene de la Amazonía y que el cacao es originalmente de Ecuador. A partir de eso, quisimos hacer un ciclo de compartir este conversatorio. Hoy día vamos a comenzar con nuestro querido Patricio, lo vamos a presentar, pero también queremos presentar al sabio de esta universidad que está Itamaro. Le agradecemos mucho a Itamaro por estar acá. También estamos con también un público en vivo, que son los docentes, compañeros y compañeras de la Universidad Malta Iguazú, a los compañeros también que están ahí en la parte de comunicación, les agradecemos. Y vamos a presentar a don Patricio Guerreros Arias, como él quiere ser presentado. Aquí tenemos su hojita. Músico, poeta, cantautor, canta cuentos, eso me gustó. Antropólogo, ha sido profesor de antropología de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Continúa trabajando con organizaciones runas, afrodescendientes y diversos colectivos sociales. Trabaja desde el horizonte de una antropología del corazonal, comprometida con la vida, en la poetización de la teoría y la revitalización de las espiritualidades y sabiduría de los pueblos originarios de Abya Yala. Su preocupación actual es trabajar en la siembra en el corazón de niñas y niños, de semillas con la energía espiritual de los 4 saivas, o pilares cósmicos presentes en la chacana del corazonado. La fuerza del Unay, del amor, la fuerza del Ushal, el poder de la espiritualidad, la fuerza del Rural, del hacer y de la dimensión matrística, femenina de la vida, y la fuerza del Yakar, la sabiduría que permitan hacer un pacto de ternura con la vida. Bueno, damos la bienvenida a Patricio Guerrero y le agradecemos mucho que esté aquí junto a nosotras y a nosotros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, mil disculpas por el retraso, pero ya estamos. Las abuelas dicen que agradecer es un deber de ética cósmica y nos estamos olvidando de eso. De agradecer por el milagro de la vida, de agradecer por lo que cada día recibimos, que son pequeños milagros que a veces no los vemos de esta forma. Y me decía mamá Nicolás Apestaguán, una abuela sabia de la cual he aprendido mucho,
que deberíamos hacer como los pájaros. Pájaros cuando amanece el día, lo primero que hacen es agradecer cantar. Desde ahí me gusta a mí cantar, entonces quisiera agradecer por la invitación que me ha hecho Alejandro para este conversatorio, agradecer que me encuentro con compañeros y compañeras muy queridos de la corazón, con Taita, nuevamente luego me alegra mucho. Así que permítanme hacer una cancioncita para agradecer también su presencia, que se llama principalmente Plegaria para el Dios. Respecto a lo que Peter Martin nos enseñaba, él decía que solo los árboles que tienen las raíces bien fundidas a la tierra son los que permanecen a lo largo del tiempo, los que soportan los vendavales, los que siempre están creciendo hacia la luz. Y hay la necesidad de poder saber de dónde venimos, cuáles son las raíces del árbol de la vida. Y es importante no olvidar que esas raíces están en Abiyala, nuestro territorio de plena madurez, como llamaban ustedes. Una de las venido a hablar ahora de si es una cultura de siembras, para ser cultura de siembras. Yo creo que es necesario que vayamos rompiendo con eso de llamar todavía nuestro continente como América, como América Latina. Es parte de la forma del nombre del proyecto dominante. A raíz del 90, cuando se hace la primera cumbre continental aquí en Quito, los pueblos originarios deciden como mandato que se llame Arqueayala, porque es un continente que se vuelve no solamente diferente político de negociación, sino de lucha por la vida. Y tomando las palabras de Nicolás Cotagua, de poder saber de dónde venimos para saber que nuestra perenne. Les quiero presentar a Mama María Sandoval, una mujer medicina del pueblo de Tucara, que ha sido una mamá de la cual he aprendido mucho. Y ella me decía alguna vez que las universidades tenemos un problema gravísimo, que es que le hablamos mucho a la cabeza. Por eso a los alumnos les entra por uno y les sale por otro.
y que deberíamos hablar en el corazón, porque lo que se siempre en el corazón permanece. Tiene que ver. Eso fue una bofetada profunda para lo que venía a ser. Desde ahí entonces me planteé, tomando las abuelas, la palabra de la abuela sabia, la necesidad de empezar a poetizar la teoría. Es decir, de poder dar un poquito frente a la frialdad de la teoría, el calor de la sabiduría y el calor que tiene la fuerza sanadora del arte. Yo les voy a hablar de algunas cosas. Entonces, justamente eso es lo que quiero hacer para mostrar de dónde.
Volveremos a crecer. La fuerza sagrada es mi espiritualidad, aplayada de senderos para que la considera su causa de los siglos y con amor corazón. Bueno, de ahí venimos de Aviala, tierra en plena madurez. Y ahora quisiera que me permitan conversar con ustedes lo que desde la fuerza de las espiritualidades, sabidurías de los pueblos de Aviala nos pueden permitir no solamente para hacer rupturas en la academia, que es lo menos de importante, sino fundamentalmente para hacer rupturas y siembras en la vida, que es lo que interesa, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de retorno de las profecías. Es lindo que este encuentro se haga en este tiempo sagrado en que la fuerza del Padre Sol pues está ya iluminando con su energía. No sé si ustedes van a bailar en el Inti Raymi de las universidades. Una de las cosas, hace 14 años, con Ariruma Kowi, se inició un sueño. Y ese sueño era que el espacio sagrado y la fuerza sagrada del Inti Raymi tenía que trasladarse a las ciudades porque hay que sanar la ciudad. Pero también había que trasladarla a la academia porque hay que sanar la academia. Somos muy rígidos, vivimos en una academia que solo piensa y poco siente y ha hecho del cuerpo un territorio alejado del vivir, solo está en el pensar. Un cuerpo muy disciplinado, por eso están toditos así sentaditos uno detrás de otro, ¿no? Yo hubiese querido, si venía más temprano, a hacer una ruptura del espacio, porque es terrible que todavía sigamos sentados así dándonos las espaldas. Por ejemplo, la interculturalidad no se va a construir si nos damos las espaldas. La interculturalidad se va a construir si nos miramos a los ojos y somos capaces de hacer circular la energía. Es una primera ruptura que les planteo. Entonces, como vivimos en tiempos de profecías, del retorno de las profecías, estamos viviendo tiempos de Pachacuti. No me voy a tener en eso porque todos sabemos que el Pachacuti es un tiempo de recreación del espacio, del tiempo y del sentido de la existencia. Entonces, este tiempo es un tiempo también de retorno de las sabidurías y las espiritualidades de las comunidades invisibles. Cuando llega la conquista, las sabias y sabios forman lo que se llamaron las comunidades invisibles que tenían que encargarse de preservar la sabiduría para que en el nuevo Pachacuti, es decir, el 10º que estamos viviendo, porque la conquista llega el 9º, cuando amanezca en mitad de la noche, porque cuando llega la conquista, lo que sí pasó es que se oscureció en mitad del día. Auxilio. Auxilio. Perdón. No sé si es eso. Algo pasó. Ya. Bueno, les decía que entonces cuando llega la noche en la mitad del día, llega la conquista. Pero pasado el 10º Pachacuti comienza a amanecer en mitad de las tinieblas y esas sabidurías espirituales, sobre todo el corazón, tenían que renacer. No es casual que estemos haciendo encuentros como estos, no es casual que la fuerza sanadora del cacao y que se redescubra eso que el compañero está trabajando y otros taitas, ¿no? Están trabajando en la necesidad de que el cacao y las ceremonias del cacao puedan emerger en este tiempo porque el cacao endulza el corazón, abre el corazón. Y estos son tiempos necesarios para abrir el corazón. Entonces estamos abriendo también un tiempo de energías machísticas, es decir, de las fuerzas femeninas que también son necesarias para transformar un orden que toda la vida ha sido tremendamente patriarcal. Y eso es importante. Estamos en este tiempo viviendo un tiempo de Pachacuti. Miren ustedes, como un pequeño bichito
transformó el tiempo, el sentido y de la existencia. Sí, es eso que la ciencia no puede explicar, pero lo que estamos viviendo ahora es el tiempo en donde se confirma la visión y la arrogancia antropocentrista, ¿no? Para el dominio de la vida. Entonces, consecuencia de una razón sin alma que ha hecho que se rompa el lazo sagrado con la vida. Más nos interesa acumular cosas que el sentido espiritual de la existencia. Y lo que estamos en realidad cosechando lo que hemos sembrado durante todo este tiempo, ¿no? Y frente a un mundo que nos llena de miedo y terror, Abya Yala aparece como la posibilidad. Miren qué ironía, ¿no? Las sabidurías y pueblos que fueron sometidos a la dominación y se les negó la humanidad son la posibilidad para que una vida y una humanidad distinta amanezca. Porque así como Abya Yala alimentó ya antes al mundo, ahora le puede dar alimento espiritual y en eso es lo que estamos trabajando. Porque las posibilidades de sembrar no solo otro conocimiento, sino un sentido distinto de la existencia están en esas sabidurías y espiritualidades. Entonces es necesario que empecemos a hacer rupturas radicales y siembras desde el corazón de esas espiritualidades. Rupturas de los modelos hegemónicos, logocéntricos, epistemológicos que todavía estamos atrapados, que nos cuesta desprendernos, incluidas universidades que tienen otra perspectiva distinta, para hablar desde nuestras matrices. ¿Y por qué hablamos matrices? Porque ahí se fecunda la vida. Y hablamos de raíz porque es de donde florece el árbol del vivir. Entonces, en vez de hablar de una educación propia, comencemos a hablar de una educación desde la matriz, desde la raíz que se comprometa con la vida, ¿no? Este es tiempo para, con humildad, desprendernos de esa arrogancia que a veces tiene la academia y empezar a aprender de la sabiduría de las arrugas de las abuelas y abuelas. Nos olvidemos que desde el primer momento que se inicia la conquista, la lucha por la vida comienza a darse. Y esa es una de las cosas, de las más grandes enseñanzas de los pueblos runas. El horizonte siempre ha sido la vida, porque desde el primer instante comienza la lucha por la vida. Y lo hacen siguiendo una paciencia activa, siguiendo la vía del agua. Y esa paciencia activa no ha significado que no han hecho nada, sino que al contrario, en esa paciencia activa han construido propuestas que ahora están siendo horizontes de transformación civilizatoria, como el suma causa, la interculturalidad o la plurinacionalidad. Acuérdense, una ruptura importante es comenzar a decir que no somos indios, no somos indígenas, es una categoría colonial con la que nos colonizaron también, somos runas. Y acuérdense lo que decía Mama Dolores, Mama Dulo, somos como paja de páramo que aunque nos arranquen volveremos a crecer. Y de paja de páramo sembraremos del mundo, ahí está un horizonte para la runificación del mundo, para la runificación de la vida en la cual deberíamos empezar a sentir. Mama Tránsito decía, después de mi tiempo, otro tiempo vendrá y ustedes cogerán leña de ese tiempo. ¿Cuáles son esas leñas que estamos recogiendo? La plurinacionalidad, la interculturalidad, en suma causa. Qué belleza, qué capacidad de mirar desde el futuro. Y miren, esto es importante. Uno se pregunta, ¿en dónde está la fortaleza de los pueblos runas, de los pueblos originarios, que después de tantos siglos, más de 5 siglos de vida, siguen aquí presentes y hablando con palabra propia? Es impresionante. Mama Nicolás Atoctaguano que decía que esas fuerzas han estado siempre en el amor, en la afectividad, en la espiritualidad y en la sabiduría. Sin eso no hubiese sido posible. Todas las luchas pasan por ahí. Entonces necesitamos volver a la sabiduría espiritual del corazón, ¿no? Para sembrar otra ética, estética, política, erótica de la existencia, porque eso es lo que está en juego, un horizonte distinto del vivir. Y las profecías también decían que este es un tiempo en donde el cóndor, que es el símbolo de los pueblos del sur, que es el símbolo del corazón, va a volar juntos en el mismo horizonte junto con el águila, que es el símbolo de los pueblos del norte, el símbolo de la razón. Y solo cuando cóndor, corazón, y águila, razón, se hermanen en el vuelo, la humanidad podrá sanar sus heridas. Miren. Lo que interesa ahora es eso, la sanación de la vida, ¿no? Este es el tiempo del corazonar. ¿Y qué es el corazonar? La posibilidad de sentir y pensar. Todos los pueblos originarios han estado sintiendo y pensando para andar con equilibrio con la vida. Es una sensibilidad que reflexiona y es una reflexibilidad que siente. La academia siempre ha estado solo reflexionando fuera del corazón. Corazonar implica a empezar a sentir del corazón. Mientras el racionalismo castellano decía, pienso, luego existo. La sabiduría secoya nos decía que
Miren qué bello, ¿no? Para Occidente somos seres racionales, para la sabiduría secoya somos seres con corazón, estrellas con corazón y con conciencia. Qué maravilla. Entonces, es este tiempo en donde nos preguntamos en dónde está la fuerza en el corazón. Todos los pueblos originarios nos han estado diciendo que todo está en el corazón. Para los pueblos mayas, hasta en el saludo cotidiano es cómo está tu corazón. El otán es la energía vital con la que se construye y se teje la vida. Para el pueblo Nasa y el pueblo Zápara, el corazón es el lugar donde habita la memoria. Incluso hasta para Occidente sabe que recordar es volver a hacer pasar por corazón. Miren ustedes. Todos los pueblos del Consejo de las Tres Abuelas habla de esa necesidad de volver al corazón, al vuelo del cóndor del águila. Las prácticas políticas de los pueblos cimarrones hablan del sentir y pensar, que es otra forma de nombrar el corazonar. El pueblo mapuche habla de la necesidad de la lucha por la ternura. Si sin el corazón no se puede hacer nada. Y el Ansanio Caray Miripoti es un Ansanio sabio a quien desde aquí saludamos y con quien tuvimos la posibilidad de escuchar su sabia palabra aquí con Alejandro. Es una de las cosas que me ha conmovido. Siempre hablaba de la necesidad de que es importante aprender a caminar por nuevos caminos, que los seres humanos debemos reencauzar nuestro camino y nuestro caminar, que la única forma de reencauzar el camino es desde la fuerza del corazón, y para ello hay que tener siempre encendido fuego en el corazón, que no debemos dejar que nunca este fuego se apague, que tenemos la gran responsabilidad de ser guardianos del fuego del corazón, para que esté siempre encendido, iluminando nuestros pasos y caminos por la vida, pues solo así podremos reencontrarnos con los demás, con los otros, pero sobre todo podremos reencontrarnos con nosotros mismos. Que el espíritu de la palabra que da vida al fuego del corazón hará posible que podamos conversar con amor y con respeto con el espíritu de la tierra, la naturaleza y el cosmos. Y Mama Nicolás Atoctaguana decía que solo si sanamos primero nuestro propio corazón, podremos sanar el corazón de la vida y de la madre tierra que hoy agoniza por la misión de quienes solo les interesa el poder y la riqueza. Y es hora de que comprendamos que si no hacemos un urgente pacto de ternura con la vida desde la fuerza espiritual del corazón, no tendremos posibilidades para seguir tejiendo la trama sagrada de la vida. Por eso es que el pueblo Quitukara hace del corazonear un horizonte y una respuesta espiritual y política para la sanación de la vida. 8 corazonares en el cerro sagrado del agua, en el Ichimbía, para llamar a la gente a que deje hablar su corazón, para que vaya a dejar en el fuego sus dolores, para que pueda fluir con la transparencia del agua, para que pueda tener la generosidad de la tierra y para que su corazón siempre esté libre como el viento. Por eso el corazonar no es una categoría teórica, es una respuesta espiritual y política. Les quiero proponer ahora, si me permiten, ya que estamos aquí, algunas rupturas que pueden resultarles también interesantes. Si no, no pasa nada. Pero son las rupturas que abuelas y abuelas me han enseñado y que quisiera compartir. El Pacha es el gran telar cósmico donde se teje el caos y la vida, ¿no es cierto? Este siempre ha sido el horizonte, la vida. Para la academia es el título, para los pueblos runas es la vida. Por lo tanto, hay que romper una ruptura que les invito a hacer, es dejar de hablar ya de universo. Seguimos atrapados en eso de universo. Y universo es una categoría que surge de la arrogancia de Occidente. Creer que la vida es posible solamente desde una fuerza única. Y claro, esa arrogancia se traslada a la universidad, que es la que se va a encargar de reproducir una sola forma de pensamiento y de conocimiento. ¿Qué dicen las sabidurías? Que todas y todos hemos sido paridos. Por lo tanto, no podemos seguir hablando de universo. Sería más correcto hablar de pariverso en todo caso. En el mundo andino no hay dualidad, otra cosa que a veces nos equivocamos. Mamá Nicolás insistía mucho en eso. Lo que hay es paridad. En la dualidad hay la negación del otro, en la paridad hay la complementariedad y la reciprocidad mutua para el crecimiento mutuo. Por lo tanto, el bioverso nada está sin su complemento. Necesitamos esa paridad sagrada. Pero más bello es ves que la vida, la riqueza de la vida está en la diversidad y la diferencia. Por lo tanto, deberíamos hablar de pluriverso o multiverso. Resulta que Hollywood habla ya de multiverso en las películas de las academias siguen reproduciendo la noción de universo. Es horrible. Pero más bello todavía es lo que nos dice el pueblo Quitukara. Ellos hablan de bioverso, es decir, la riqueza de la vida en su unidad, diferencia, pluralidad y diversidad. Miren, entonces en vez de reproducir ese discurso de universo, deberíamos empezar a hablar
de bioverso. Es una propuesta. Entonces, frente a un universo máquina, nos están hablando de un universo activo y con corazón, ¿no? Todo tiene corazón, todo tiene espíritu, todo vibra, todo comunica. Y por lo tanto, la energía del Kausai está en el hecho de que cuando hablamos de Pacha, por ejemplo, una cosa que decimos siempre es Pacha, espacio y tiempo, pero no solo. Y eso me decía mamá Nicolás. Me decía, porque el Runa teje el Kausai y decir la vida en el Pacha, ¿de acuerdo? Teje en un espacio, teje un tiempo también, ¿de acuerdo? Pero teje por algo. Y entonces hay que incluir la dimensión del sentido, el ñan. El Runa tiene ñan, busca un camino para poder andar. Hay que romper esas nociones universalistas, por ejemplo, seguimos trabajando los derechos universales, los derechos humanos universales. Desde las sabidurías nos plantean la posibilidad de hablar de los derechos biocósmicos, que ya es distinto, y la pluridiversalidad de los derechos biocósmicos. Miren qué ruptura. Frente a la universalidad de los derechos humanos, la pluridiversalidad de los derechos biocósmicos. Qué maravilla. Hay que romper la noción arrogante, universalista de universos de sentido que seguimos manejando cuando hablamos, por ejemplo, de las cuestiones simbólicas. Desde la sabiduría les planteamos trabajar desde los cosmos de sentidos. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas, compañera, cuando trabajaste con la sabiduría secuoyas? No encontramos un universo de sentido entre los secuoyas. Encontraste cosmos de sentidos, pluriversos de sentidos. Entonces, si seguimos atrapados en esa noción de universo, cometemos un grave equivocación. Tenemos que romper ya la noción de cosmovisión. La cosmovisión es la expresión de la arrogancia oculocéntrica de Occidente. Siempre seguimos hablando todavía la cosmovisión de los pueblos. Los pueblos runas no tienen cosmovisión, porque los pueblos runas no solo piensan el mundo, no ven cognitivamente el mundo. Los runas viven el mundo, danzan el mundo, celebran la vida. Por lo tanto, el runa tiene pacha causa, y es decir, cosmoexistencia, cosmovivencia, y esa es la base para su cosmosentir, su cosmopensar, su cosmodecir, su cosmohabitar. Y esta no es una diferencia semántica, compañeras y compañeros, es política, porque si seguimos reproduciendo lo de cosmovisión, seguimos reproduciendo el discurso económico hegemónico de la academia. Si hablamos de cosmoexistencia, le damos espacio a la sabiduría. Frente a la noción de la dialéctica, que se basa en las leyes de la negación del otro, nosotros hablamos de pluriléctica, de multiléctica, en donde no está el principio del tercer excluido, sino de la diferencia y la diversidad incluida. Miren qué diferencia. Nosotros desde Occidente y aquí en la academia les enseñan, y estoy seguro que aquí también, les enseñan a trabajar líneas de tiempo cuando hacen análisis histórico. Les planteamos desde la sabiduría trabajar en espirales temporales, que hace la posibilidad de mirar la danza del tiempo y donde la palabra sabia del mito también tiene presencia. Por eso les planteamos no trabajar historias de vida como la metodología tradicional se hace, sino trabajar historias desde la vida. ¿Te acuerdas de qué te contaban las compañeras? Sus luchas, sus procesos vividos, no los procesos pensados. Nosotros desde los academios queríamos historias de. Las comunidades nos hablan de historias desde la vida, historias desde la matriz, desde el vientre. Las pedagogías de la Madre Tierra en Colombia están trabajando esto muy lindo, historias desde el vientre. Y aquí, al dar espacio para la poética del mito. Es necesario que comenzamos, ya dejemos de hablar sobre la gente y hablemos desde y con la gente. Siempre está hablando por. Incluso cuando vamos a las propias comunidades, vamos con la arrogancia de que como estamos en la universidad sabemos más que los otros. En cambio necesitamos un conocimiento desde el cuerpo, el camino de las y los yachas. Siempre nos dicen que si el conocimiento no atraviesa el cuerpo no aprendemos. Por lo tanto hay que hacer prácticas no para comprender, conocer ni explicar, sino para comprender viviéndolo. Necesitamos dar más poética y más polifonía a los textos. Ya no hagan tesis en donde solo hablen los teóricos, donde hablen solo ustedes, que hable la gente, que la palabra de la gente baile, dance, que ustedes puedan conversar con esa sabiduría. Entonces, no es una diferencia semántica, es política, ¿no? Por ejemplo, les planteo una ruptura con las cadenas conceptuales, con las teorías, los paradigmas, ya basta. O sea, lo conceptual es lineal. Esa herencia que tenemos desde Aristóteles, que se ha trasladado, la seguimos reproduciendo. Todo lo hacemos concepto.
La interculturalidad es un concepto. El suma causa volvemos concepto. La plurinacional volvemos concepto. El corazonal le volvemos concepto. Y me decía Taita Carlos Fichamba que cuando ustedes hablan de la flor, convierten la flor en una teoría o en un concepto. Y así matan la flor y el perfume. Para nosotros la flor es la belleza de la generosidad del Gran Espíritu. Entonces les planteamos no trabajar con lo conceptual, sino trabajar desde horizontes irradiantes. Miren aquí, todo es lineal. Si les dijera, miren hacia afuera, miren el árbol, todo irradia, como el sol, como, otra vez auxilio, como el sol irradia como la flor. Por lo tanto, compa, ¿me puedes ayudar, por favor? Otra vez. Irradia como el sol. Entonces, si queremos trabajar desde las categorías que decimos, vamos a trabajar antropología, concepto de antropología. Comenzamos a hablar del suma causa, concepto del suma causa, como si fuera un concepto. Otra vez, si fuera desde la perspectiva irradiante, se trata de ver cuáles son las raíces, cuáles son las ramas del árbol, cuál es el tronco, cuáles son los frutos y qué semillas genera para que la vida siga adelante. Entonces, trabajar horizontes irradiantes para hablar de la plurinacionalidad, la interculturalidad del suma causa, puede resultar interesante, ¿no es cierto? Hay que romper esa noción perversa del rescate cultural con que seguimos trabajando. Porque cuando rescatamos la cultura, la transformamos en objeto de las comunidades. Y el rescate siempre necesita del rescatador. Y el rescatador es del académico, es del Estado, es la ONG o es la iglesia. Trabajar desde la revitalización significa que las propias comunidades, ¿qué es la cultura? La cultura es una respuesta para la reafirmación de la vida. Y por lo tanto hay que revitalizarla, no rescatarla. Hay que trabajar en la ruptura de una noción perversa que es sobre la memoria. Desde el patrimonio hay una tendencia necrofilizante para trabajar el patrimonio. Se prioriza las cosas muertas, los objetos, que los seres vivos, que los seres humanos que dan sentido a esos patrimonios. No son importantes las cosas en sí mismo. Lo que es importante es el sentido que esos seres le dan. Por lo tanto, es importante trabajar desde esta perspectiva, desde este horizonte de las memorias vivas para romper esa visión tan terrible, ¿no? Hay que trabajar en las cicatrices de la memoria. Todo nuestro cuerpo, a ver, les invito a ustedes, todos ustedes deben tener una cicatriz en su cuerpo. Y verdad que esa cicatriz cuenta una historia. Bueno, lo mismo pasa con las cicatrices sociales. Hay que ir a esas cicatrices sociales para poder comprender el sentido político del dolor. Si no, no lo podemos comprender. Entonces, no hay que hablar solo de lugares de la memoria, sino de actores vitales de la memoria, ¿no? Queremos hacerles una invitación a la ruptura de esos principios cósmicos que seguimos reproduciendo, diciendo que el Amashu, el Amayuya y el Amaqueya son principios del Incario y que los de los pueblos indios. Eso es mentira. Que me perdonen los que mistifican la cultura, pero es mentira. Son principios que impuso la conquista. No me robarás para que no robes mis bienes. No me mentirás para saber qué es lo que dices, qué es lo que piensas y saber la verdad. Y no serás ocioso porque necesito que trabajes para mí. En el mundo andino, todo no era negación. Miren, Amashua, no robar, no mentir, es negar. Los principios de la sabiduría nos reafirman la vida, por lo tanto, desde el Buina decimos, sé amoroso, sé generoso. Transmite el amor que te ha dado la propia tierra. Desde el Yache decimos, sé sabio, emplea el conocimiento con amor. Desde el Ruya decimos, trabaja con amor, haz las cosas desde el corazón. Y desde el Ruya igual, desde el Uche, decimos que el poder debe ser un poder para sanar la vida. Entonces no son negaciones, ojo con esto. Y hay que romper ese Amashua, Amayuya y Amaqueya como si fueran negaciones. Hay que volver las reafirmaciones de la vida y eso es importante. Y un principio cósmico que no debemos olvidar, y el sendero de las yachas y de las abuelas enseñan es el de la impecabilidad. ¿Qué significa? Decían las abuelas que el mayor dolor y sufrimiento que tiene la gente es porque siente en el corazón que es incapaz de decir lo que siente y lo que piensa, y peor de hacer lo que dice. Por lo tanto, hay un dolor que tiene que ver con la incapacidad de poder decir lo que sentimos y pensamos y peor de hacer lo que decimos. La impecabilidad significa
ser coherentes, trabajar la espiritualidad, por ejemplo. Otra vez, compa, auxilio, otra vez. La impecabilidad significa trabajar, por ejemplo, cuando hablamos de espiritualidad, que no implica negarse del mundo, alejarse del mundo, sino hacer de los cotidianos territorios del vivir y de luchar espacios para la espiritualidad. Quisiera ahora hablarles de los aiguas o pilares de la chacana del corazonal, la chacana cósmica. Los aiguas son los pilares energéticos que hacen posible la vida. Y esos aiguas son 4, fundamentalmente, que es lo que queremos sembrar en el corazón de niñas y niños. Una de las cosas que ahora nos preocupa más es hemos descuidado el trabajo con niñas y niños. Una futura humanidad, una humanidad distinta, solo está en que seamos capaces de sembrar en el corazón de esas niñas y niñas estas fuerzas que son importantes. El Muna y la afectividad, el Lucha y la espiritualidad, el Rura y el hacer, el sentido machístico, femenino de la vida y la sabiduría. Que el Munay es la fuerza cósmica más importante, más poderosa del bioverso. Todo lo hacemos por amor. Había que colonizar el Munay porque cuando se coloniza el Munay, el otro se vuelve objeto de dominio, generador de plusvalía. En cambio, si yo me acerco desde el corazón al otro, es posible tejer tramas de alteridad distinta, como dice el pueblo náhuatl. Yo soy tú eres yo y juntos somos Dios. Tejemos una forma de alteridad interhumana que desde el Munay nos permite tejer la interculturalidad, porque la interculturalidad es un acto de amor con la diferencia, con la insoportable diferencia del otro. Sin Munay no es posible construir la interculturalidad. Es necesario el Munay para poder sanar. Y otra cosa que es importante es que la fuerza del Munay, según las abuelas y abuelos, es la que hace posible el equilibrio de la salud. Nos enfermamos cuando no estamos vibrando la energía del Munay. Por lo tanto, la sanación de la vida, la sanación de la madre tierra necesita de Munay. Sanar la vida implica eso. Bueno, ahora quisiera contarles, mejor dicho, cantarles algo que tiene que ver con la relación con el Munay y les invito a poner la mano en su corazón y ver cuáles de estos dolores está enfermando su espíritu, su corazón. Algunos llamarían esto la colonización del ser, pero yo quisiera contarles de esto cantando. Todo parece perdido al corazón. Y llegar a ser existe y hay razones para es que no será el mantiene después siempre son buenas tras de nuevos tiempos para curar la tristeza las formas del dolor
Otra fuerza es el Ushuaia. El Ushuaia tiene que ver con el poder, pero el poder sobre todo de la espiritualidad. Si el Munay hacía posible tejer redes de alteridad interhumana para hacer con el otro humano y construir y tejer la interculturalidad, en cambio el Ushuaia hace posibilidad una alteridad biocósmica, es decir, que dialogue, como decía el Taita Miripoti, con amor y con respeto con todo lo donde palpita la vida. Entonces, es importante ver que todo vive, que todo comunique, que todo enseña, y hay que recuperar esa dimensión sagrada de la vida. El poder colonizó lo sagrado, colonizó la espiritualidad para volver la
madre tierra, mercancía. Rompiendo el lazo sagrado con la vida nos generaron una orfandad cósmica terrible que es la que ahora enfrentamos, ¿no? Rompieron nuestra interdependencia con el cosmos que nos daba sentido a la existencia. Y cuando hablamos de espiritualidad, es una espiritualidad, ojo, política, ¿no? No es una espiritualidad que se limita solamente a tomar ayahuasca, natén o las plantas sagradas, que está bien, ese es un camino que importante para despertar espiritualidad, pero no es el único. Como les decía, la espiritualidad también está en lo cotidiano. Y la espiritualidad esta es una espiritualidad que se pregunta sobre la dominación, que busca hacer un camino de liberación individual y colectiva. Si la espiritualidad no se vuelve liberadora, no tiene sentido, porque la espiritualidad es el camino político de la ternura. Los pueblos iroqueses decían que la espiritualidad es la forma más alta de la conciencia política. La lección más bella de espiritualidad me dio mamá María Sandovalín. Cuando un día le pedí hablar sobre espiritualidad, ella me dijo, bueno, tienes el derecho, tienes que ganarte el derecho a escuchar mi palabra. Miren, en la academia les imponemos el derecho a los informantes, a los que llamamos informantes. Qué terrible que es eso, porque es policial. Los informantes tienen el derecho de informarnos a nosotros para nuestras tesis hermosas. La mamá me dijo, tienes el derecho de ganar, tienes que ganarte el derecho a escuchar la palabra. Y me invitó a ir al Ilaló, me hizo subir al Ilaló 4 horas sacándome la madre, ya no avanzaba, me caía, me resbalaba, la mamá me miraba y se reía. Y cuando llevamos arriba me dijo, vos querías hablar de algo de la espiritualidad. Esto es la espiritualidad, es como subir un camino, nos cuesta trabajo, nos cuesta esfuerzo, necesitamos de otro, pero cuando llegamos a la cima se amplía la mirada y podemos admirar la belleza y saber que siempre estuvimos parados sobre la belleza. Cuando trabajen un texto o una tesis, hagan eso. A veces estamos tan metidos en los datos, en la información, que no vemos la belleza del horizonte. Sepárense, suban a la montaña y miren con otros ojos, con otro corazón y van a ver que es importante. Y después había que, le dije, ya podemos conversar, mamá, ¿no? Dijo, tienes que trabajar la tierrita para comer 2 horas de camello para cosechar y comer. Llegamos a un cuartito en donde tenía ahí, prendió el fuego. Puta, y el fuego, la leña verde, ya nos ahogábamos, no podíamos respirar bien. Y la mamá se reía. Y después se prendió todo y quedó bien bonito y me dijo, quería saber algo de espiritualidad. Y eso es la espiritualidad. Cómo prender también el fueguito, porque cuando al principio nos cuesta respirar, no vemos bien, pero cuando el fueguito se prende, se ilumina el corazón y la memoria. Entonces la espiritualidad de eso, reitero, la forma más alta de la conciencia política. Lo que están buscando miren, en la academia, mientras buscan que seamos masterados o más tarados, en que seamos PhDs, como me decía una abuela. Ya mismo viene un PhD, ¿sabe qué es PhD, compañero? No, que es pobre hijo de la ciencia. Entonces, mientras haya, y eso de los masterados, también me acuerdo de una comunidad que una abuela dice, llega corriendo al taller y dice, ya vienen los masterados, ya vienen los masterados. Entonces, mientras las universidades buscan títulos y PhDs, las sabidurías buscan hacer un pacto de ternura con la vida. Esa es la perspectiva de la alteridad biocósmica. Y ahora, para cantarles sobre la espiritualidad, quisiera pedirles permiso. Quiero pedirles permiso para hacer un homenaje a Taita Carlos Huichamba, que ahora camina por las estrellas. Hace poquito se fue a caminar. Y, y también es mi forma de agradecerle por todo lo que me enseñó. Él fue mucho tiempo guardián de Rumicucho y donde estamos. Y esta canción nació en una ceremonia y una mesita con él. Así que quiero que me permitan cantar esta canción, que es una canción también para hablar de lo que anteriormente les dije, el Ushuai, el poder de la espiritualidad.
Y aprovecho para también hacer un homenaje a los dos taitas aquí en la mesa, a Taita, querido, que también del cual he aprendido mucho. Y también para vos, Al. Otro poder es entonces estamos siguiendo la chacana, ¿no? Muna y afectividad, Ushuaia y espiritualidad, Ruda y que tiene que ver con el hacer, con la capacidad autopoética, con la posibilidad de criar, de sembrar, no solo de construir
En la academia nos enseñan a ser muy constructores y creadores, que es un ejercicio más logocéntrico. Criar la vida, como se cría la chakra, implica profunda afectividad sobre todo, ¿no? Entonces se trata de ver esa diferencia no solo también semántica, sino política. El que muchas veces construye se separa de su construcción pensada. El que cría acompaña el crecimiento de la flor con amor y con corazón. Hay que salir a buscar, por lo tanto, el Chuymay, el camino para escuchar lo que la vida nos está diciendo, ¿no? Lo que se trata es entonces de sembrar siempre desde el horizonte de la vida. Por ejemplo, es bueno que preguntemos a los estudiantes se pregunten cuando van a hacer una tesis, ¿en qué va a aportar mi tesis para la vida? ¿O va a ser solamente un requisito para obtener mi título y para que después repose y duerma sin que nadie lo mire en un estante? Es importante entonces ir sembrando políticas del decir. Esa es una cosa importante. Nosotros somos herederos de un conocimiento ventríloco. Siempre estamos repitiendo lo que viene desde los centros hegemónicos del poder. Nuestro ventriloquismo tiene que ver con una mirada más eurogrigocéntrica. Como dice Foucault, como dice Derrida, como dice Habermas, ¿y qué carajo decimos nosotros desde nuestra propia palabra y desde nuestros propios territorios del vivir y de luchar? El reto es cómo empezamos a nombrar desde nuestros propios territorios. Como decía la abuela Mama Dolores, cuando empezaba en los caminos de lucha por la educación, ¿saben qué dijo ella? Que había que aprender el secreto poder de la escritura, es el lenguaje del otro. Y había que sembrar, ojo, sembrar escuelas con palabra, con rostro y corazón propio. Qué lindo eso. ¿Cómo somos capaces de sembrar una academia con corazón, palabra y rostro propio? Hay que salir de logos, les invito a eso. ¿Por qué no rompemos de logos? Siempre estamos hablando de metodologías. Seguimos con las metodologías. Si queremos ir a las sabidurías, nosotros les proponemos sembrar un yachagñán. Método, camino, ñan. En vez de logos, sabiduría, yachagñán. Pero les planteamos una método sabiduría sintiente, porque si no, no tiene sentido. Si no le damos fuerzas del corazón, todas las métodos, sabidurías que podemos sembrar no sirven de nada. Por lo tanto, hay que superar esa noción perversa de logos en que hemos estado atrapados y a dejar de hablar, por ejemplo, de ecología. Las mamás me enseñaron que deberíamos hablar de sabiduría espiritual de la naturaleza. El logos es una cadena de las cuales nos cuesta desprendernos. Y sobre todo, ¿saben qué queremos? Que es importante, y ahí el Taita Amaro, ojalá me escuche, porque es un sueño que ya le planteé muchas veces, y a muchas taitas y mamás les he planteado esto, trabajar en una casita, no una escuela. La escuela tiene toda esa connotación perversa de Occidente. Trabajar en casitas de sabidurías, yachahuasis, para poder sembrar espiritualidad, para poder sembrar sabiduría. Trabajar, otras formas de hacer es trabajar desde la fuerza sanadora del arte, poetizar la teoría, pintar de colores las metodologías, ahí sí, hacer danzar los conceptos, teatralizar los paradigmas, dar belleza al mito, trabajar con canciones, que dejen que el corazón de las estudiantes florezca y sean capaces de hacer cosas locas. Eso es la idea, que la locura, la imaginación criadora, esa imaginación rebelde esté presente. Y también el rugby ahí tiene que ver con la fuerza machística. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la matriz? Donde se acuna la vida. Hay que recuperar cuando volvemos a lo machístico, a esa fuerza insurgente que hace posible recuperar la paridad sagrada. Y también la necesidad de el poder buscó colonizar lo machístico para volver hegemónico el orden patriarcal. Volver a la sabiduría machística implica que la vida se va a ser pintada de colores distintos. Ahora quisiera que me permitan, estoy por terminar, me falta una fuercita más, pero no estarles aburriendo. Pero quiero que me permitan, ya que estamos hablando del poder de lo machístico, es decir, acuérdense que decíamos que este también es del Pachacutic, de las mujeres. Quisiera hacer un homenaje a una mamá a la cual equivocadamente se le ha llamado princesas, se le ha llamado reina. Qué horror.
esa equivocación tan terrible que tenemos de creer que aquí hubo el reino de Quito es una barbaridad que debemos ya romper. Claro, el proyecto criollo, como necesitaba reproducir lo que venía de Europa, y en Europa, como tenían reino, nosotros cómo no vamos a tener reinos. Entonces había que crear el reino de Quito. Y las lideresas que en ese tiempo luchaban les llamaron princesas y reinas. Horrible. Quiero hacer un homenaje a las compañeras, a mi gran amiga, que quiero tanto, más que amiga hermana en realidad. Con ella aprendimos mucho de la sabiduría del pueblo con el que trabajo en la Amazonía. Un bello trabajo que recoge la espiritualidad de ese pueblo. Así que para ustedes, este homenaje a Mama Quilago. Soy mujer jaguar, luz de estrella guiadora. Soy la tupacaya de mi pueblo. Yo traigo la frescura de la lluvia. En mi palabra el poder del trueno. La luz del sol, las estrellas y la luna. No me encontrarán en historia patriarcal, escrita por y para los hombres, el poder de mi espiritualidad, la fuerza de mi sabiduría, ante el mito, el sueño, utopía. No soy una princesa, tampoco soy una reina, soy Quilago la guerrera, guardiana de mi tierra, liberar a mi pueblo de cualquier invasor, impedir que de la vida la esperanza se hagan dueños, parir mundos que sean libres, para imaginar y amar. Este ha sido mi más hermoso sueño. Soy mujer medicina y hacha caminante, que de sabias abuelas su luz viene trayendo, la fuerza matrística de lo femenino. Iremos alumbrando auroras, abriendo otros caminos, pariendo otros mundos y destinos. En coches que aprendí a conversar con las estrellas, descifrar los misterios que habitan el bioverso. Fortalecer mi alma y mi cuerpo como Kangawa, a dar a mi corazón ternura de Chuquiraguas, a volar libre como el mundo del águila. Cuando me mataron, me volvieron inmortal, y ahora en este tiempo aún sigo renaciendo. Vivo en cada mujer que se despierta y se levanta, que se libera luchando del dominio patriarcal. Y si del hombro traguarme mi propio dolor yo hago, está luchando, todos seremos quilados. El ancestral del tiempo, ya vengo trayendo con sabiduría y dolor. Mi pueblo ha ido aprendiendo sanar las cicatrices que habitan en la memoria. Un acto espiritual para crear otra historia
para alumbrar cielos de terror y sombra. Tengo la transparencia, el fluir del agua, espíritu tiene el poder, transformador del fuego. Mi corazón es fecundo y generoso como la tierra, mi alma vuela alto y libre como el viento, fuerzas que nutren mi aliento. El mundo hay incendiado de amor el corazón, tuyo le dio poder y cinchía mi espíritu. Con mi orgullo y he parido más triste y todas eras. El yacha y sabiduría para hablar con el misterio. Siembren estos poderes para continuar luchando hasta que un día vivamos corazonando. Siembren estos poderes para continuar luchando hasta que un día vivamos corazonando. Hasta que un día vivamos corazonando. Gracias. Espero que la fuerza del Aquilago les haya movido el corazón. Y ahora la última fuerza, la última energía con la que terminamos. Y aquí quiero ser un poquito provocador para ver si genero lo que el pueblo Quitucara en los corazonares se hacían preguntas. Miren qué lindo esto. En las academias y en los proyectos nos enseñan a trabajar con preguntas generadoras. Nosotros hacíamos preguntas semillas, porque lo que es semilla tarde o temprano fructifica. Si nos hacemos preguntas semillas es posible que fructifique. Y el último, entonces, el último Saigua, que sostiene la chacana del corazonar como puente cósmico es el Yachay. La sabiduría que es un no conocimiento, sino cosmocimiento, como dice la sabiduría aymara. En el bioverso todo comunica, todo enseña, por lo tanto, no tiene que ver con el saber epistémico ni logos. Por eso es que les estamos invitando a hacer rupturas con esos modelos epistemocéntricos. ¿Y saben por qué? Porque la ciencia y la epistemología no nos ha hecho ni mejores seres humanos ni más felices por eso, simplemente. En cambio, la sabiduría es un camino, como decía el viejo Antonio, la sabiduría no implica conocer mucho, sino es el arte de poder descubrir desde el dolor la esperanza. Miren qué maravilla. Entonces había que colonizar la sabiduría para imponer el logos, la hegemonía de logos. Entonces ya les decía antes que aquí la academia es obtener títulos, cambio siempre ha sido la preservación de la vida, corazonar qué mundo vamos a dejar a los hijos que aún no nacen. Esa es la tarea que deberíamos plantearnos. Entonces hay que ir haciendo esas rupturas, cuestionándonos cómo estamos haciendo conocimiento. Es suficiente estar en una, y disculpen, con todo respeto les quiero decir esto, es suficiente estar en una universidad runa. No seguimos reproduciendo también en la universidad runa aquellos modelos hegemónicos de un conocimiento que sigue siendo a veces ventríloco, de un conocimiento que sigue pensando solo en categorías europeizantes. El reto está en cómo desde las sabidurías de los pueblos originarios de aquí podemos empezar a hacer propuestas de métodos, sabidurías sintientes que rompan esa hegemonía y esa tiranía de logos. Eso es lo que les queremos invitar. Entonces hay que empezar a corazonar las epistemologías dominantes. ¿Y qué significa? Que a la frialdad de la razón hay que dar el corazón, el calor del corazón. Nos cuesta rompernos con la piel de la razón, nos cuesta desprendernos. Hay que ir a aprender de la sabiduría de la serpiente. Hay que desprenderse de la vieja piel para transformarnos. Hay que desprenderse de la piel de la razón para que esa sabiduría emerja. La razón siempre ha tenido color, género y lugar. Ha sido europea, ha sido blanca y ha sido masculina. Por eso hay que romper con ellas.
Hay un interés desde las academias, incluso desde las propias movimientos decoloniales que ahora están tan de moda, ¿no? Y buscan epistemologizar las sabidurías, porque seguimos hablando en términos de epistemes. Y claro, como la episteme tiene poder y tiene prestigio, entonces, ¿cómo vamos a hablar de sabiduría? Pues hay que hablar de epistemología. Entonces les llamamos epistemologías del sur, epistemologías fronterizas, epistemologías otras. Y así lo que hacemos, los decoloniales lo que hacen es colonizar la sabiduría, porque están nombrando desde una visión hegemónica que tiene la academia y no desde los territorios del decir de las comunidades y de los pueblos originarios. No son epistemologías, son más que eso, son sabidurías. Les quiero contar una anécdota. Hubo un encuentro con ese maestro Boaventura de Sousa Santos, a quien respeto mucho y tiene cosas muy interesantes, y él le propuso esto de las epistemologías del sur. Y yo con respeto ahí, estaban mamás y taitas, y con todo respeto le pregunté, disculpe maestro, ¿en realidad existen epistemologías del sur? ¿O habrá que nombrar a esos conocimientos como el sur los nombra? Y ahí dejan de ser epistemologías. Y una mamá que estaba ahí al lado le preguntábamos si ese conocimiento se llamaban epistemologías o qué, y la mamá con mucha humildad dijo, esa pendejada, ¿qué tan será? Para nosotros de sabiduría. Entonces, cuando ustedes van a las comunidades, no vamos a la episteme de Taita Manuel, de Mama María. No les dicen, a ver, cuénteme su episteme, pero sí le dicen, a ver, hábleme de su sabiduría, la sabiduría secoya, ¿no es cierto? O le decías a las compañeras, cuénteme sobre el episteme, a los niños con los que trabajaste. No, la sabiduría del corazón de los niños es lo que afloró en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando nombramos a esos conocimientos como epistemes, así les llamamos del sur, otras o epistemologías fronterizas, estamos ejerciendo un acto colonial. La invitación es a nombrar desde los propios territorios del CIR como la gente nombra, y nos nombra no como epistemología, sino como sabiduría. Entonces, no significa esto, ojo, la negación de lo que hemos aprendido de Occidente, por favor. No es una invitación a quemar libros y profesores, da ganas, pero no, por si acaso. No, es simplemente una invitación a corazonar esos conocimientos y mostrar que esa razón, esa epistemología ha estado articulado al poder y ha estado al servicio del poder, y que por lo tanto la sabiduría necesita un espacio. Este es el momento en donde taitas y mamás tienen que estar presentes, pero no solamente para que vengan a dar una charlita, sino así como está el taita ya permanentemente. Que también Foucault que converse con Taita Amaru, pues, con Taita Leonardo, con Mama Rosario, la guardiana del fuego, con tantas mamás y taitas que nos pueden enseñar tanto, pero que estén también no solamente en charlitas, sino que ese conocimiento esté en los programas, en las propuestas, en los métodos de la academia. Ahí es una pregunta para ustedes, ¿está eso en la Mauta Huasi? Si no está, es un reto, hay que trabajar. Porque si no, de lo contrario, seguimos con las metodologías. Yo les propongo métodos, sabidurías desde los pueblos originarios y las espiritualidades. Y matricular la espiritualidad y la ternura. Que cada clase debería ser como una ceremonia. Bueno, aquí estamos haciendo una pequeña ceremonia desde el corazón de la música también, es una forma. Por eso yo desde hace tiempos no canto, sino estoy cantorando, porque cada vez que se canta se está orando. Entonces, el giro de colonial que está tan de moda, tiene que hacer un giro, porque sigue hablando desde categorías que son igualmente tan europeas y eurocéntricas como las que cuestionan. Y tiene que empezar a hablar desde las no categorías ni desde los paradigmas. Alguna vez que conversábamos con vos, que me decía el compañero, el paradigma, decía, hay que olvidarse de los paradigmas, hay que olvidarse de las hipótesis. Por ejemplo, en las tesis, les siguen ustedes pidiendo hipótesis a los estudiantes. Y no hay expresión más arrogante de la hegemonía del logos y la razón que la hipótesis, porque la hipótesis es adelantar una pregunta frente a realidades que no conozco ni he vivido. Pero como tengo marco teórico, ya puedo tener el atrevimiento de lanzar una respuesta. Yo les invito a ser humildes, no hagan hipótesis, vayan, vivan y dejen que la realidad les habla, y sobre todo que la gente que habite esa realidad les habla. Escuchen al corazón de la vida y al corazón de la gente. Abajo las hipótesis,
abajo la arrogancia y la razón, porque desde esa arrogancia acomodamos para que las hipótesis de nuestra tesis sean lo que yo planteé, porque si no se jodió, pues mi tesis. Entonces, no, cuando dejamos que la vida, la realidad y la gente nos hable, si nos equivocamos, muy bien, pues, porque eso también es una forma de conocer, equivocarse. Entonces hay que salir, el giro de colonial tiene que dejar de reproducir esos discursos. Y sobre todo, ¿saben qué? Salir a los territorios de la lucha, de la vida. Y es hora de que a los grandes teóricos de coloniales les veamos en las calles junto a las organizaciones que luchan por la vida. El sendero de las y los yachaks pide impecabilidad, decíamos antes, es decir, coherencia entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. A veces me da la impresión que los decoloniales creen que la decolonialidad solo está en los otros y no en los que teorizan sobre ello. Y no hemos visto que el primer acto de colonial es ver cómo la colonialidad atraviesa nuestras vidas, nuestros discursos, nuestras prácticas cotidianas, incluyendo creo que a todos los que estamos aquí. A todos nos atraviesa porque es una realidad que está y de la cual debemos sanarnos, ojo, esa es la diferencia. No se trata de colonizar ahora la vida, se trata de sanar la vida. Por lo tanto, la invitación es a que nosotros vayamos a los territorios de la sabiduría y la espiritualidad para transformar las cosas. Permítanme ir rápidamente para ver esta diferencia entre epistemología y sabiduría, que creo que es importante, ¿no? Ya la epistemología ya no nos salva. No me voy a tener, les iba a contar un cuento lindo, pero como ya está el tiempo. Mientras la sabiduría es un territorio que habla desde la vida, siempre estamos hablando sobre la vida en la academia. Me decía Taita Ricardo que ustedes leen muchos libros. Puta, les hacen leer un montón, porque además cuando hacen una tesis, sobre todo si es doctoral, el canon dice que tienen que leer 300 fuentes mínimos, si no están jodidos. Pero el libro que no han leído es el libro de la naturaleza, el libro de la vida. Deberíamos tener una humildad para empezar a leer el libro de sabiduría de la vida y que podemos empezar. Por eso es que la epistemología habla habla sobre la vida. Cambio, la sabiduría habla desde la vida, ¿no? Y este es no solamente la sabiduría y la epistemología tienen distintas formas de conocimiento, sino de horizontes de existencia que anuncian, ¿no? Miren, mientras la epistemología es un conocimiento totalitario, fragmentador, la sabiduría tiene un sentido totalizador, holístico, no fragmenta. La epistemología y la ciencia necesita fragmentar, matar la vida para analizarla y describirla. Mientras la epistemología es un saber sujeto moderno, por eso estamos cambiando de paradigmas. Del paradigma ahora el paradigma es este. Por lo tanto, el otro paradigma ya viene, es la lucha de los paradigmas ahí. En cambio, la sabiduría tiene una raíz de ancestralidad que no significa que esté en el pasado, sino que la luz del pasado le ilumina el presente para soñar un futuro posible. Entonces, la sabiduría tiene esa posibilidad importante, ¿no? Mientras la epistemología se sustenta en el conocer y acumula conocimiento como acumulas capitales, en cambio, la epistemología tiene esa tendencia que es propia de la razón, ¿no?, de occidental. En cambio, la sabiduría acumula sentido, un sentido para la vida. Mamá María Simba decía una cosa muy linda alguna vez que conversamos. Decía, yo no tengo la letra, pero tengo sabiduría, mira. Porque la sabiduría está más allá de logos, del episteme, de la letra, de lo letrado. Está en esa profundidad del corazón. Mientras la epistemología nos ayuda a ganarnos la vida, la sabiduría nos da un sentido para vivir la vida. Siempre ha sido el poder de la epistemología ha estado al servicio del poder. En cambio, la sabiduría es el poder del conocimiento para el servicio de la vida, ¿no? Y la sabiduría hay que darle más alegría, es formal, todos sabemos estar bien serios. ¿Han visto las mesas como son todos así serios? Chuta, nadie ríe, chuta, da miedo. Por eso me da miedo a mí. Yo estoy feliz de que ya no estoy en la academia, que a veces se vuelve territorio de antropofagia epistémica, de canibalismo epistémico. En cambio, ahora estoy en los territorios de la poesía y de la música que me siento mal. Ahora he venido por la invitación de mi taita y ha sido para reencontrarme con otro taita querido, con mi hermana del alma también. Entonces, me alegro de haber venido. Entonces, la sabiduría es insurgente, alegra la vida, ríe.
Sabiduría siempre está riendo. Lo que les decía del Taita Antonio, ¿no? La epistemología describe, explica, en cambio la sabiduría busca comprender viviendo. Miren qué lindo es, comprender viviendo. Se trata de eso, de que atraviese la vida lo que estamos haciendo. Esto fue lindo una vez que estábamos en una comunidad, una abuela nos dice, ustedes vienen acá con sus teorías y sus cosas y hablan cosas tan raras que no les entendemos, que nos dejan con la cabeza fría. Perdón, que nos dejan con la cabeza, nos deja con la cabeza fría porque no hirviendo porque no les entendemos nada y el corazón frío, así es. Nos dejan con el corazón frío porque no nos dicen nada acá al alma. Y nos dejan con la cabeza hirviendo porque no les entendemos nada. En cambio, cuando le oímos a una abuela, a un abuelo sabio, nos deja con el corazón calientito y la cabeza fresca, porque le podemos comprender todo lo que nos ha dicho. Entonces, siempre la epistemología busca demostrar la verdad, la certeza, desde sus métodos, ¿no? La inducción, la deducción, el positivismo, todo eso que ya sabemos. En cambio, la sabiduría aprende desde el error. La pedagógica del error es clave para el aprendizaje y se abre al misterio. Por eso no es episteme. El episteme no puede comprender el misterio. El episteme no puede hacer visible los rostros del invisible. Eso lo hace la sabiduría y por eso es tan poderosa, ¿no? La epistemología es elitista, oscura, habla raro, difícil. Puta, lean un texto de Lacan, madre mía, hay que leer varias veces. Digo con todo respeto, no quiero menospreciar esos conocimientos porque todos son válidos, pero ¿por qué no somos capaces de la belleza, de la sencillez? ¿Saben qué decía Taita? También decía Taita Marcos. La sencillez es el camino de la inteligencia, la humildad el sendero de la sabiduría y la arrogancia el chaquiñán de la mediocridad. Lamentablemente la academia no anda por los dos senderos, ¿no? Entonces la epistemología está cargada de esa arrogancia, de esa petulancia. Bachelard decía que la teoría es la estética de la ciencia. Las abuelas me enseñaron que la sabiduría es la estética de la vida. Llega la subjetividad de la episteme. Cuando ustedes hacen una ciencia, desde el positivismo les dicen, cuidado con hablar subjetivamente. Tienen que hablar con objetividad, porque hay que ser objetivos, si no el conocimiento científico no tiene validez. Y yo les pregunto, ¿acaso todo lo que hacemos no emerge desde el territorio de nuestra subjetividad? ¿Acaso no escribimos desde ahí? ¿Acaso desde ahí no miramos el mundo? ¿Acaso desde ahí no conversamos? Mandar de vacaciones a la subjetividad es una perversidad que ha hecho, compa, una perversidad, ya se fue, una perversidad que ha hecho Occidente, ¿no? Entonces hay que aprender haciendo, viviendo. Lo que les decía antes, no historias de vida, sino historias desde la vida. Ya voy terminando. Esto es importante. Siempre nos están diciendo desde la camino, hay que pensar. Siempre les pregunto a ustedes, ¿qué pensaste sobre el texto que te mandé? ¿O qué pensaron sobre esta charla? Y nunca nos dicen qué hemos sentido. Entonces no basta cambiar el modo de pensar. ¿Saben qué decían las abuelas? Decían, pregunten. Lo que pasa es que a vos no te duele. Hay que cambiar el modo de sentir. Siempre cuento esto porque es importante. En el mismo momento en donde se hacía una cumbre de Río para ver el problema del calentamiento, muchos grandes pensadores estaban planteando cambiar formas de pensar. Ha cambiado mucho eso desde esas cumbres, poco. Y en ese mismo día, a un Taita Yanomami le decían que por el territorio donde estaban sus muertos y su gente iba a pasar una carretera. El abuelo y arrodilló en el suelo, besó la tierra y comenzó a llorar, porque ahí está la dimensión política del dolor. Si no nos duele, no cambia nada. Si solo pensamos, nos quedamos teorizando. Los yumbos, quitucaras
y de paso les invito a la yumbada este fin de semana, el sábado y el domingo está la yumbada, la fiesta de las montañas para celebrar la vida. Están todas y todos invitados. La recogida es desde el viernes, desde ahora, y el día de mañana es el antialbazo y el día domingo es es la matanza que les invito al mediodía. Y ellos decían eso, que si no sentimos desde el corazón, si no sentimos el dolor, no cambia nada. Y ellos hablan de poner voluntad. Solamente cuando sentimos, ponemos voluntad para cambiar. Sino de lo contrario, no ponemos nada. Ponemos intención también, dice, voluntad e intención. Entonces, no se va a salvar el planeta desde los mismos marcos epistémicos que fueron la base del dominio de la razón sobre el mundo y la vida. Es imposible. El único horizonte distinto, por más de coloniales que puedan aparecer, es ir al territorio de la espiritualidad y la sabiduría. Porque lo que les decía, y ahora no se trata de decolonizar ni el poder, ni saber, ni el ser. Es decir, hay que seguir luchando por eso. Cuidado. Sí, hay que luchar por la decolonización del poder, del saber y del ser. Pero las abuelas y el camino espiritual nos plantean ir más allá de eso. Nos plantean la necesidad de la sanación de la vida. Y esa sanación empieza por nosotros primerito. No podemos sanar el mundo y la vida si no sanamos primero nuestros mundos y nuestras propias vidas. Y eso es una tarea dolorosa. Ahí tenemos que empezar con lo que hace la serpiente, con el doloroso cambio de piel, y en ese camino estamos. Hay que, por lo tanto, sanar la vida. Cuando queremos decolonizar, y es un proyecto político, todo es desde la cabeza. Cuando sanamos, lo hacemos desde el corazón. Eso es. Muy bien, entonces, para finalizar, quiero reiterarles que lo que estamos buscando es sembrar esas 4 fuerzas, esos 4 saiguas en el corazón de niñas y niños. Y para terminar con una canción sobre la sabiduría, esto es una sorpresita. Muchas de mis canciones han nacido del sueño o han nacido cuando he oído como la canción del Taita Carlitos Fichamba en sitios sagrados. Estos días tuve un sueño y soñé en el abuelito Cacao. Y el abuelito Cacao me trajo en el sueño 2 grandes compañeros a los que quiero profundamente. A Taito Abadio Green, es un compañero de Colombia, dirigente del CRIC, un ser maravilloso, un Taita maravilloso, que está también aprendiendo de la sabiduría maya y es quien por primera vez me habló del cacao y me invitó a una ceremonia de cacao cuando me invitó a conocer la propuesta de las pedagogías de la Madre Tierra en Colombia. Y después vos, hermano. Y entonces en ese sueño aparecieron ustedes 2. Y el abuelito cacao, como es el símbolo de la dulzura, me dijo que tome la guitarra y haga una canción. Y esta es la canción que he hecho en homenaje al Taita Badio Green y a vos y al espíritu del abuelo cacao. Las diosas, los dioses primero, hicieron danzar la vida en el viento, dieron sus sueños al corazón del cielo, que cantó morir belleza, alguien debía cuidar. El barro de la tierra, pero el llanto del cielo, pronto lo repito, tanto quieres que pueda en el tiempo perdurar. Pero de madera se pusieron a caer, pero estos eran tristes fríos,
No tenía el corazón para arreglar tu vida. Tenía la paz y vivía sin amor, sin sangre. Entonces, un día al corazón poder en su corazón me despertó, juntaron su energía espiritual, hasta que y al fin nació la humanidad, el amor, la luz y del maíz. Cristo campanella, yo escrito en tu corazón sembrado, al abuelo cacao, para que con su dulzura puedan cambiar la vida. Para que haya eternidad en tus manos brutal, para guiar la ceremonia de la paz y del amor. Abuelo cacao, con tu fuerza espiritual, nos cure en la tristeza, nos da el dolor. Bueno, cacao, en la luz del camino, de luz en la oscuridad, y damos Jesús para lograr nuestro tiempo. Vida de humanidad, encontrar la palabra, dulce, para sanarnos que nos pide el Señor. Que lleve Bueno, estamos emocionados por este sueño. Era un bonito regalo. Muchas gracias, ñaño. Nos queda un ratito todavía, chiquitito, para poder compartir con todo lo que Patricio nos ha ido tejiendo en este compartir sobre el origen del cacao, de su sabiduría y espiritualidad. Y conectamos todo lo que Patricio nos ha compartido en esta dulzura del cacao, que justamente la medicina del cacao y el cacao como alimento, como medicina y también como camino, nos ha puesto en el desafío de cuestionar este tiempo, eh, también descrito por Patricio, ¿no? Donde en las mismas bases de lo que queremos cambiar también ha entrado eso y también se ha vuelto una moda. Entonces el cacao propone en estos tiempos un camino y el camino que propone el cacao es el corazonar de la sabiduría.
veíamos que Patricio nos compartía la profecía del cóndor y el águila. ¿Cómo será posible materializar esa profecía del cóndor y el águila? Nos hemos preguntado en muchas ceremonias, nos hemos preguntado en los lugares sagrados, ¿cómo vamos a encarnar esa profecía del cóndor y el águila? ¿Cómo vamos a habitar? ¿Cómo vamos a hacer cuerpo, alma y espíritu esa profecía del cóndor y el águila? Y en una conversación, qué bonito que esté Taitamaru aquí, conversando sobre este proyecto del origen del cacao, creo que la gran clave de eso lo dio Taitamaru. Y Taitamaru nos decía en una conversación que tuvimos, bueno, se puede teorizar sobre el cacao, se pueden hacer proyectos sobre el cacao, y se pueden hacer entrevistas de gente que hable el cacao, pero le hemos preguntado al cacao qué es lo que el cacao quiere, qué es lo que el cacao siente, si es que el cacao quiere ser entrevistado, si el cacao quiere ser investigado. Y ahí se abre una nueva dimensión, y nos hable una dimensión sobre, hemos hablado sobre las plantas maestras, pero hemos preguntado a las plantas maestras si ellas quieren hablar, qué quieren decir, qué quieren callar, porque también hay una sabiduría del silencio que se revela no con la palabra, sino que se revela con el sentir. Y creo que ahí hay un giro de todo esto. Por eso que es tan importante lo que Patricio, y por eso lo quisimos invitar, y por eso que quisimos hablar. Alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el origen del cacao y qué tiene que ver con la sabiduría y la espiritualidad del cacao? Es que sin todo esto no hay espiritualidad del cacao. Sin todo esto no hay sabiduría del cacao. Seguimos repitiendo la misma fórmula eh, y reproduciendo la misma fórmula. Ahora sabemos que el cacao está por todo el mundo como chocolate. Todo el mundo dice, oye, sí, el cacao, el chocolate, el chocolate. Lo primero es que cuando llegué a Ecuador me invitaron a tomar el famoso chocolate de Ambato, ¿no? Pero me di cuenta que era con leche. Y acá en Aviala nunca hemos tomado leche, porque no teníamos vaca, ¿no? Y yo dije, válgame, ahí ya, esto no me huele bien. Porque el cacao siempre se tomó con agua, ¿no? Así lo tomaron los mayas, los olmecas, la cultura mayo chinchipe, los yumbos, que tuvieron ceremonias de cacao también, acá en el sur. Entonces dije, bueno, vamos a tener que ver cómo sacamos al cacao de la leche de Occidente. Y a mí eso lo vi como una metáfora. Dije, wow, hemos puesto al cacao en la leche de Occidente. Tenemos que poner al cacao en el agua de la vida de nuestras culturas y de nuestros pueblos originarios. Que vuelve el agua, porque el agua es nuestra madre, ¿no? Por eso somos hermanos y hermanos, porque bebemos de una misma teta, que es la madre de la madre tierra, sus senos son el agua. Por eso nos llamamos hermanos, no somos evangélicos, ¿no? Por eso no nos llamamos hermanos y hermanos por ser evangélicos, nos llamamos hermanos y hermanas porque todos tomamos de una misma leche, la leche de la madre tierra, que es el agua, no la leche de Occidente, que es la leche de las vacas. Y por eso yo les quiero invitar a los amigos que nos han visto por las redes y a ustedes que están aquí, que no solamente veamos este origen del cacao de Ecuador como una competencia con el mundo maya, ¿no? A ver quién es el más antiguo. Eso, y esto también le agradezco mucho a Taitamaru, eso no es lo importante. No es lo importante si fue allá o fue acá. Lo importante es que el cacao viene como medicina a este tiempo, a justo lo que habla Patricio, a este senti corazonar. Occidente se quedó demasiado en la cabeza y se olvidó del corazón. Y esta medicina, se los digo por experiencia propia, nos regresa a ese lugar, ¿no? Es una medicina que nos regresa al sentir. Y por eso que también tenemos que saber de ella. Pero ¿cómo vamos a saber de ella? Como decía el gran abuelo Pedro Yac, un abuelo maya quiché, que nos enseñó a hacer ceremonia de cacao y a tener respeto al cacao. Tomándolo lo conocerás. No es hablar del cacao ni hacer estas charlitas del cacao. Hay que tomar cacao. Y como el abuelo Pedro Quispe de Cusco, que nos habló de la coca, decían, ustedes hablan y hablan de la coca, pero no les sirve. La única manera de conocer la coca es mascándola. Ahí la coca les va a revelar su sabiduría para tener el estado, lo que llamaba el abuelo Pedro Quispe, el estado del chai min chai, de ver las cosas como son, no como pensamos, no como imaginamos, sino las cosas como son.
Y creo que el corazonar que nos propone Patricio Guerrero, desde la sabiduría de la insurgencia, como dicen los zapatistas, es eso. Así que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, pero especialmente agradecemos la presencia de Patricio Guerrero, que nos ha dado este bonito regalo, y la presencia de abuelo y de Taita Maru, que nos ha regalado la gran revelación de que no hablemos del cacao, sino que preguntémosle a él cómo quiere ser tratado y que lo tomemos para entenderlo. Muchas gracias. Y esperemos que podamos seguir reproduciendo esto, pero en las comunidades. Gracias. Muchas gracias nuevamente y esperemos volver a reencontrarnos con cacaíto ahí sí para poder saborear como dice el Taita. Gracias nuevamente, muy amable. Taita Maru, una palabrita. Quiero dar gracias había pensado mucho y estos días estaba pensando en Patricio Guerrero. Quería encontrarle, pero no sabía el teléfono. Y viene aquí y le encuentro en la puerta, ¿no? Esa fue una gran sorpresa y estoy muy contento de que retomemos nuestro pasado, porque luchamos ya desde el pasado también juntos y creo que ahora es el tiempo que ya tenemos que unirnos para seguir luchando con nuestros compañeros de lucha aquí, con Alejandro y también con ustedes. También yo tengo que estar andando aquí rogándoles a los jefes de grupo que por favor me hagan hablar de la o sea, de estos saberes que se van a perder porque yo también ya estoy viejo, ¿no? Entonces les digo, pero nadie casi me dan chance. Hasta ahora no he podido ni siquiera hablarles de educación, hablarles de... Es difícil aquí hablarles, pero yo no sé por qué, ¿no? Pero ando, ya estoy cansado de buscar, pues ya no digo nada, ahora me encierro aquí a seguir trabajando en mis cosas, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, estoy contento por haberme encontrado con Patricio. Esa es una de las cosas fundamentales. Y también estoy contento de que yo pueda estar aquí y que trabajemos con todo lo que es nuestros ancestros, con todo lo que es nuestro pasado. Y como también dijo Patricio, podré cerrar esto diciendo que en las cenizas del pasado tenemos que alumbrar nuestro futuro, ¿no? O sea, mejor dicho, sería en las cenizas del pasado tenemos que alumbrar la llama del futuro. Ahí está el secreto. No podemos volver a los 500 años atrás. Eso es otro cuento, ¿no? Pero sí basarnos, tomar la sabiduría del pasado y solamente ahí está el secreto del futuro. Gracias, compañero. Muchas gracias.